La selva de El Ocote siempre ha sido un lugar de misterios. Desde niño, escuchaba las historias que los ancianos contaban alrededor del fuego. Historias de criaturas que se escondían entre los árboles, de espíritus que vagaban en la oscuridad y, sobre todo, de los nahuales. Esas criaturas que podían cambiar de forma, que eran mitad hombre, mitad bestia, y que acechaban a los incautos que se adentraban demasiado en la espesura. Nunca creí del todo en esas leyendas, hasta aquella noche. Todo comenzó con una expedición. Soy biólogo, y mi trabajo me llevó a la selva de El Ocote para estudiar la flora y fauna de la región. Había escuchado que era un lugar rico en biodiversidad, pero también sabía que era peligroso. No solo por los jaguares o las serpientes venenosas, sino por algo más, algo que no podía explicar con ciencia. Llegué al pequeño pueblo de Cintalapa, en las afueras de la selva, donde contraté a un guía local llamado Mateo. Era un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando le mencioné que quería adentrarme en la selva, su expresión cambió. Me advirtió que no era un lugar para los débiles de corazón, pero aceptó llevarme, siempre y cuando siguiéramos sus reglas al pie de la letra. Nunca te separes del grupo, me dijo con seriedad. Y si escuchas algo que no suene normal, no lo ignores. La selva tiene sus propios sonidos, pero también tiene sus secretos. Asentí, aunque en ese momento sus palabras me parecieron exageradas. Ahora, mirando hacia atrás, desearía haberle prestado más atención. La selva era tan densa que apenas dejaba pasar la luz del sol. Los árboles se elevaban como gigantes, sus ramas entrelazándose en lo alto, formando un techo verde que ahogaba el cielo. El aire era pesado, cargado de humedad y el aroma de la tierra mojada. Mateo caminaba delante de mí, abriendo camino con su machete, mientras yo cargaba con mi equipo, tomando notas y fotos de todo lo que encontraba. El primer día transcurrió sin incidentes. Vimos monos aulladores, tucanes de colores vibrantes y hasta las huellas de un jaguar. Pero a medida que el sol comenzaba a caer, la selva cambiaba. Los sonidos se volvían más intensos, más inquietantes. Los grillos chirriaban, los pájaros cantaban sus últimas melodías del día, y en la distancia escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro que venía de entre los árboles. Me giré, tratando de localizar su origen, pero no vi nada. Mateo se detuvo y me miró con preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó. «Escuché algo», respondí, señalando hacia la espesura, como un susurro. Mateo frunció el ceño y sacudió la cabeza. «No es nada, solo el viento. Vamos, tenemos que llegar al campamento antes de que oscurezca». Lo seguí, pero no pude sacar ese sonido de mi mente. No era el viento, lo sabía. Llegamos al campamento justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas. Mateo encendió una fogata y preparó algo de comida mientras yo revisaba mis notas. La noche cayó rápidamente y con ella una sensación de opresión que no podía explicar. La selva estaba viva, pero no de la manera en que lo estaba durante el día. Ahora, cada sonido parecía una advertencia. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, más cercano. Me levanté de un salto, mirando hacia la oscuridad que nos rodeaba. Mateo también lo había escuchado. Su rostro se tensó y agarró su machete con fuerza. «No te muevas», me dijo en voz baja. «No importa lo que veas o escuches, no te separes del fuego». Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, un grito desgarrador resonó en la noche. Era un sonido que no pertenecía a ningún animal que conociera. Era humano, pero distorsionado, como si algo lo hubiera corrompido. Mi corazón latía con fuerza
y el sudor frío recorría mi espalda. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mateo no respondió. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad y su mano temblaba ligeramente alrededor del machete. Entonces vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, un par de ojos brillantes nos observaban. No eran los ojos de un animal. Eran demasiado grandes, demasiado inteligentes. Y entonces la figura emergió. Era alta, más alta que cualquier hombre, y su cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro. Caminaba en dos patas, pero sus manos terminaban en garras afiladas. Su rostro era una mezcla entre humano y bestia, con colmillos que sobresalían de su boca y una mirada que transmitía pura malicia. Era un nahual. «No lo mires a los ojos», susurró Mateo. «Es un nahual. Si te mira directamente te hipnotizará». Traté de apartar la mirada, pero era imposible. Esa criatura me tenía paralizado. Avanzó hacia nosotros, moviéndose con una gracia antinatural, y su respiración era un sonido áspero que llenaba el aire. Mateo levantó su machete, pero el nahual lo golpeó con una fuerza sobrehumana, enviándolo a varios metros de distancia. Yo estaba solo, frente a esa cosa. Traté de gritar, pero mi voz no salió. El nahual se inclinó hacia mí, su aliento caliente y fétido golpeando mi rostro. Sus ojos brillaban con una luz propia, y sentí como mi mente comenzaba a nublarse. Estaba perdiendo el control. Pero entonces recordé algo que mi abuela me había dicho una vez. Los nahuales temen al fuego. Con un esfuerzo sobrehumano, agarré una rama encendida de la fogata y la empujé hacia la criatura. El nahual retrocedió, emitiendo un gruñido de dolor y furia. Sus ojos se llenaron de odio, pero no se acercó de nuevo. En lugar de eso, se giró y desapareció en la oscuridad. Ayudé a Mateo a levantarse. Estaba magullado, pero vivo. No dijimos una palabra mientras recogíamos nuestras cosas y nos preparábamos para huir. Sabíamos que el nahual no se había ido para siempre. Estaba ahí fuera, esperando. Caminamos toda la noche, guiados solo por la luz de la luna y el instinto de supervivencia. Cada sonido nos hacía saltar, cada sombra parecía moverse. Finalmente, al amanecer, llegamos al borde de la selva. Mateo se detuvo y miró hacia atrás. «Nunca regreses», me dijo. «El nahual te ha marcado. Te buscará». No tuve que preguntar qué quería decir. Lo sentía en mi piel, en mi mente. Esa criatura había dejado una parte de sí misma en mí. Y aunque escapé de la selva, sé que no estoy a salvo. Porque en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde la selva, escucho ese susurro y sé que el nahual está esperando. Han pasado meses desde aquella noche en la selva de Elocote, pero el tiempo no ha logrado borrar el recuerdo de esos ojos rojos, brillantes como brasas en la oscuridad. A veces, cuando cierro los ojos, los veo de nuevo, fijos en mí, penetrando en lo más profundo de mi ser. Es como si el nahual hubiera dejado una marca en mi alma, una cicatriz que no sana, que no cierra. Al principio, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, un producto del agotamiento y el miedo. Regresé a la ciudad, a mi vida normal, a mi trabajo en el laboratorio, rodeado de datos y teorías que podía explicar con lógica y ciencia. Pero por más que intentaba sumergirme en la rutina, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo. Las noches son lo peor. Cuando el silencio se apodera de la ciudad y el mundo parece detenerse, es entonces cuando lo siento. Un susurro, casi imperceptible, que llega desde la oscuridad. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero ahora estoy seguro. Es él, el nahual. No sé cómo, pero me ha encontrado. O tal vez nunca me soltó.
A veces despierto en medio de la noche, empapado en sudor frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. En esos momentos siento que no estoy solo en mi habitación. Hay algo más, algo que observa desde las sombras. Y cuando me atrevo a mirar hacia la esquina más oscura, creo ver 2 puntos rojos brillando como faros en la noche. Pero cuando enciendo la luz, no hay nada, solo el vacío. He intentado hablar con alguien sobre esto, pero ¿quién me creería? Mis colegas me miran con preocupación cuando menciono la selva, como si estuviera al borde de un colapso nervioso. Y tal vez lo esté, porque cada día que pasa, la línea entre la realidad y la pesadilla se vuelve más difusa. Hace unas semanas decidí buscar respuestas. Comencé a investigar sobre los nahuales, leyendo viejos textos y hablando con personas que conocen las leyendas. Lo que descubrí no me tranquilizó. Los nahuales no son simples criaturas de folclore. Son entidades antiguas, conectadas con fuerzas que la ciencia no puede explicar. Se dice que una vez que un nahual te marca, nunca te deja ir. Te sigue, te acecha, hasta que finalmente te consume. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, escuché un ruido en la ventana. Me acerqué con cautela y allí estaba. No era una alucinación esta vez, era real. El nahual, con su pelaje oscuro y sus ojos rojos, mirándome desde el otro lado del cristal. Su respiración empañaba el vidrio y sus garras raspaban lentamente la superficie, como si estuviera probando su resistencia. Retrocedí, paralizado por el miedo, pero no pude apartar la mirada. Esa criatura, esa cosa, había venido por mí y sabía que no había escapatoria. El nahual no olvida y no perdona. Desde entonces he intentado prepararme. He colocado espejos en las ventanas, he encendido velas y he llevado amuletos que supuestamente ahuyentan a los espíritus malignos. Pero en el fondo, sé que es inútil. El nahual no es un espíritu, es algo más, algo que no puede ser detenido con rituales o supersticiones. Ahora, mientras escribo esto, siento que el tiempo se acaba. El nahual está cada vez más cerca. Lo siento en el aire, en el silencio que precede a su llegada. Y sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentarlo de nuevo. Pero esta vez no habrá fogata que lo ahuyente, ni compañero que me ayude. Estaré solo frente a esa criatura que ha venido a reclamar lo que le pertenece. Solo quiero que sepan que no fue solo una leyenda. El nahual es real. Y si alguna vez escuchan un susurro en la noche, si sienten que algo los observa desde las sombras, no lo ignoren. Porque el nahual no solo está en la selva, está en todas partes. Porque recuerda que un nahual no es un ser del diablo, sino una persona profundamente sabia y poderosa y que ha conectado profundamente con la naturaleza. Si te gustó este relato, regálame un like y comparte. Si tienes algún relato que compartir, escríbeme en los comentarios. Gracias por escuchar El Archivo del Terror.